plantear sobre todo el tema de la Mesa Social para la Paz en Europa, que es el espacio que nos corresponde. Y voy a incluir tres temas, tres partes. Uno, la migración y el exilio, o sea, la comunidad diaspórica. Dos, unas breves notas sobre el contexto europeo y mundial. Y tres, una propuesta concreta de Mesa Social para la Paz en Europa. Quienes estamos fuera del país tenemos un problema muy complicado y ha sido la invisibilización. Nos ha invisibilizado el gobierno, nos han invisibilizado, la misma izquierda nos ha invisibilizado, que nosotros no existimos. Entonces, ha sido muy difícil empezar a coordinar ciertas cosas, pero bueno, vamos por buen camino y eso nos permite avanzar. Uno de los primeros lugares donde se desarrolla la confrontación con el exilio, con la diáspora, son las cifras. La ACNUR dice que somos 785.000 entre refugiados y solicitantes, pero a ello hay que agregarle más o menos 4,5 millones de migrantes que también son resultados de la exclusión y de un modelo que no les permite oportunidades en el país, ni de educación, ni de trabajo, ni de vida. Esto es bueno señalarlo, ¿por qué? Porque me parece que uno de los problemas también que tiene y que ha tenido el comportamiento político en Colombia es que no ha valorado suficientemente el papel estratégico de la diáspora en el proceso de paz y en la construcción de un nuevo país. En la mayoría de los procesos en el mundo, las diásporas que se han mantenido organizadas, que se han mantenido activas, han sido determinantes en los momentos de volver a intentar reconstruir los países posteriores a los procesos de guerra y confrontación. Tenemos un diagnóstico de todos los problemas que tiene la comunidad diaspórica en el exterior. Uno de ellos son los estereotipos que hay contra la comunidad colombiana. En el exterior tenemos que luchar cuando nos conocen a narcotraficante, ajá, guerrillero, ajá, sicario, prostituta, ladrón, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que cargar con unos estereotipos muy fuertes. En segundo lugar, un prejuicio muy fuerte que hay en Colombia es que los que estamos fuera del país somos millonarios. Entonces, cuando llegamos a Colombia, todo el mundo nos busca que le prestemos plata y la familia y los amigos terminan enemistados porque no sacamos los euros del bolsillo y los compartimos. Por esa razón, resulta que a la gente se les olvida que vivimos en el corazón de la colonialidad, en el caso de Europa, que vivimos en el corazón de la exclusión y en el corazón del racismo, con ciertas excepciones como el País Vasco y otros lugares de Escandinavia en donde hay un tratamiento mínimamente diferente. Pero además, el mismo papel que cumple el gobierno colombiano con sus autoridades en los lugares, como los cónsules y las embajadas. Aquí yo quiero denunciar algo. En el tema del plebiscito hubo lugares en donde los cónsules y las embajadas se opusieron y no facilitaron la participación de la gente, ni siquiera en el mínimo ejercicio de colocar un voto. Igualmente hay que señalar el otro aspecto que tiene que ver con todo el tema de permisos de residencia, de trabajo, el reconocimiento de los estudios, de los títulos, de la experiencia laboral, de las pensiones, todo esto que ustedes saben que es un problema bastante complicado. Y también tiene que ver con a veces los derechos están relacionados, los derechos en estos países, que yo creo que ya no hay que llamarlos países de acogida en muchos lugares, sino los países de destino, a donde nos tocó llegar, porque muchos no nos acogen, sino que fue que nos tocó llegar y les tocó recibirnos. Entonces no son países de acogida la mayoría, sino países de destino. Por tal razón,
los derechos en esos países están determinados por el tipo de pasaporte que tengamos, por el tipo de permiso de residencia. Es otra forma de exclusión. Y viene también una nueva forma de exclusión. La ACNUR. Cuando vamos a Ginebra a colocar los casos de violaciones de los derechos humanos en la comisión que allí existe, la ACNUR nos pide que tenemos que demostrar nosotros como víctimas haber cumplido todo el proceso legal, que ir a la personería, que ir a la fiscalía, que tener fotocopia, y a la gente la estaban matando, la estaban persiguiendo, y de esta manera le niegan la posibilidad de colocar las quejas en las Naciones Unidas. O sea, hay una revictimización por parte de la ACNUR. Igualmente es importante entender de que la diáspora, nosotros, la migración y el exilio, somos una comunidad muy compleja, muy variada, muy heterogénea. Pero hay un elemento interesante: todo este proceso de paz, toda esta temática de la paz ha venido despertando una sensibilidad que es interesante tener en cuenta y aprovechar, como decía la compañera Marilén, como una oportunidad también. De la misma manera, hay que reconocer algo clave. Es que si en Colombia, como la compañera Marilén nos contaba, ha habido un acumulado para la paz, en el exterior también tenemos un gran acumulado para la paz. El tema del exilio, el tema de la diáspora, el tema de la migración incluye migración, diáspora, exilio, retorno y reexilio y retorno. Porque hay mucha gente que se ha retornado y ha tenido que devolverse. Esas fases no las hemos estudiado y discutido profundamente y puede ser un elemento a tener cuidado. O sea, sí tenemos un acumulado. Desde principio de la década de los 90, en Bruselas, en París, en Madrid, en Ginebra, en muchos lugares de Europa nos hemos encontrado para discutir intentos de unificarnos, pero siempre los han roto los ánimos vanguardistas y sectarios de algunas fuerzas políticas que quieren controlar todo. Estamos en contra de la colonialidad y hay fuerzas políticas de izquierda que cualquier espacio social que se mueve inmediatamente van a colonizarlo. Por eso me parece interesante el llamado que nos han hecho los jóvenes hoy aquí, de que tenemos que construir un proceso de unidad. La compañera Marilén también hacía énfasis en que ese gran diálogo tiene que ser un proceso incluyente, tiene que ser un proceso pluralista. Pero también llamo a los jóvenes fraternalmente a decirles que tiene que ser un proceso generacional incluyente, porque ahí ha habido un problema también. A veces los jóvenes quieren excluir a otras generaciones. Aquí ya hay varias generaciones en el exilio, somos 3 prácticamente generaciones que hay y que hay que contar con todas 3 porque todas reúnen una experiencia, un aporte que puede servir para construir una Colombia más incluyente, más justa, en donde quepamos todas y todos. Que después del no y del plebiscito nos hemos encontrado con unas experiencias interesantes, pero inclusive antes del plebiscito. Es que sí hay un gran movimiento de colombianos y colombianas en el exterior organizados, pero hemos estado dispersos. Antes del plebiscito, por ejemplo, logramos encontrarnos y en este momento hemos coordinado en Europa y en América una organización que se llama Agenda de Iniciativas por la Paz. Y allí hay gente de Asia, de Europa, de América que vienen participando. Organizamos unas tareas, unas acciones globales en torno al plebiscito. Y aquí hay que reconocer algo que no se ha dicho hasta ahora. El plebiscito por el sí en el exterior fue mayoritario, con excepción de los Estados Unidos y 2 o 3 lugares más.
Ese reconocimiento nos lo tienen que hacer en Colombia porque ha sido el trabajo del Foro Internacional de Víctimas, de los equipos de exiliados, de muchas otras organizaciones que han venido trabajando y reconstituyendo con muchos esfuerzos el trabajo de la diáspora colombiana. Y en eso hay que reconocer también el apoyo, el ejemplo y el compartir de esas diásporas que mencioné, de la lucha del pueblo vasco, de la lucha del pueblo palestino, de la lucha de los kurdos, de la lucha de la diáspora somalí. Es que nos hemos podido encontrar con ellas y con ellos sin intermediarios. No por lo que está escrito en un papel ni por lo que dice un periódico, sino que hemos podido encontrarnos como hoy, que la compañera Diana y que el compañero Joseba compartían cuál ha sido el proceso que ellos están dando y observamos un elemento concreto. Es el mismo modelo utilizado en Centroamérica, es el mismo modelo que aplican en Colombia y es la criminalización de la protesta social, es la represión, es la tortura, es el incumplimiento, es la invisibilización. La invisibilización es una técnica de dominación, porque lo que no se nombra o se invisibiliza no existe, y es otra forma de guerra. Un elemento clave dentro del conflicto en el país, un elemento clave dentro de las víctimas, un elemento clave dentro del exilio y la diáspora, es que tenemos que construir una memoria histórica, una memoria que sea los relatos de muchas verdades, de muchos casos, de muchos procesos, que pueda recomponer el tejido social destruido por la guerra. Pero esa reconstrucción de la memoria, ahí en la reconstrucción de la memoria es que nos permite mirar quiénes nos expulsaron del país, por qué nos expulsaron del país, a qué organizaciones destruyeron. Y solo sobre esa reflexión podemos construir también nuestras agendas de hoy y nuestro proyecto de futuro. Si no hacemos ese ejercicio, cometemos el error que cometió España cuando en un pacto cerrado en la Moncloa, después de la muerte de Franco, dijeron echémosle tierrita a todo y sigamos para adelante. Y hoy en día ahí vemos toda la consecuencia que ha tenido el pueblo español con guardar silencio y meter el mugre debajo del tapete de entrada. No podemos negar la reconstrucción de la memoria como un diálogo nacional. Eso hace parte del diálogo nacional. Europa sigue discutiendo cómo resolver el problema de los migrantes, pero no quiere discutir las causas de la guerra que están expulsando a esas colectividades masivamente de sus países. ¿Y por qué no quieren discutir las causas de esos conflictos? Porque precisamente allí hay que discutir el papel que juegan los imperios en la repartición del mundo. Por esa razón, esa discusión, nosotros y nosotras que estamos en el exilio, tenemos que redoblar los diálogos con las diásporas, con la diáspora vasca, con la diáspora somalí, con la diáspora kurda, con la diáspora, con el pueblo palestino, que es agredido todos los días y que allí sí no valen las resoluciones de la ONU. Con el pueblo saharaui, de acuerdo. Entonces, observen que tenemos un diálogo en varios frentes, en el frente internacional y en el frente local y en el frente continental, lo de la mesa social en Europa. Ya aquí se han venido dando algunos pasos y estamos integrando el proceso de mesa social de Europa con Colombia y con Latinoamérica. Por lo tanto, un primer llamamiento es que esa mesa social debe tener un carácter no nacional, sino continental y mundial. Que esa mesa tiene que ser una expresión amplia, tener muchos niveles y muchas profundidades que le permitan englobar lo que la paz representa.
el segundo elemento es que nosotros y nosotras, los que estamos en diáspora, tenemos que construirnos en sujetos políticos y políticas. Tenemos que pelear una agenda, tenemos una agenda que está en construcción ya. ¿Cuál va a ser la agenda de las víctimas del exilio y de la diáspora? A través de fuerzas políticas como la Constituyente de los Exiliados, el Foro Internacional de Víctimas, el Congreso de los Pueblos y otras iniciativas, los compañeros de Marcha Patriótica, se ha venido recogiendo una agenda de qué pediríamos nosotros como diáspora y como migración. Tenemos un documento, yo les comento, el Foro Internacional de Víctimas el 8 de octubre de 2014 se entrevistó con la ACNUR y le entregamos un primer documento de qué pedíamos las víctimas, pues los exiliados y la diáspora al proceso de paz y a las negociaciones entre gobierno, insurgencia y sectores sociales. Entregamos un documento, lo enviamos a La Habana y de ahí no se tuvo en cuenta absolutamente nada. A pesar de que hubo un compromiso de que se iba a crear una subcomisión que tratara el tema del exilio y el tema de la diáspora, no se tuvo en cuenta. Por tal razón, el próximo 28 de octubre vamos a tener un segundo encuentro con la ACNUR en Ginebra y allí vamos a entregar un nuevo documento de todo lo que se ha recogido y de lo que se constituiría en una agenda de la diáspora colombiana dentro del proceso de paz. Hay unas tareas inmediatas como mesa social y propondríamos hay que crear un comité de impulso a la mesa social para la paz. En ese comité de impulso deben estar todas las fuerzas y los sectores que quieran llegar allí. Deben estar los internacionalistas, deben estar las experiencias de los países que también tienen igual problemática. Deben estar las compañeras, las mujeres, los afros, los compañeros indígenas, todas las expresiones deben estar presentes allí. Debe estar presente el gobierno, lógicamente, debe estar presente los empresarios, deben estar presentes los militares, si hay, en algunos lugares hemos logrado que se acerquen algunos militares que están en Europa y dicen, hemos querido participar y llegan. Necesitamos escuchar todas las voces, porque es un diálogo entre todas y todos, no solamente un diálogo entre nosotras, algunos poquitos. Tiene que ser un diálogo incluyente. Por tal razón, hoy debe dejarse claro de que una tarea concreta es crear el comité de impulso. Y un paso podría ser buscar la articulación con los compañeros de Inglaterra, de Suiza, de Francia, de Suecia, en donde hay expresiones también de mesa social y procesos en movimiento. Hay que invitar a otros procesos que no se llamen mesa social a que nos sentemos a hablar. Tenemos que hacer un esfuerzo, como decían las compañeras Juvelis y la compañera Caterín. Ese llamado hay que recogerlo. Y finalmente, la segunda propuesta es, tenemos que empezar a centralizar la agenda, esa agenda de la diáspora en función del proceso de paz, para todas juntos ir generando ese movimiento de paz que necesitamos construir. El proceso de paz y la paz real, la paz con transformaciones, como nos mostraba el video, solo será posible si todos y todas nos comprometemos con ese proceso. Es el compromiso y la responsabilidad que asumamos en concretar un proceso colectivo, conjunto, creativo, pedagógico, pero sobre todo efectivo, de construir un nuevo país, un nuevo proyecto de país, un país en donde quepamos todas y todos.